En esta mañana, Dios bendiga cada vida que está aquí presente y los que me van a oír por ahí, por el canal, ¿verdad? Gloria al Señor. Y el título de la palabra es: soy guiado por el Espíritu Santo. Soy guiada por el Espíritu Santo. Pero quiero decirle, mis hermanos, que voy a citar varias citas bíblicas, pero también voy a dar como si fuera, el Señor me ministró así, ¿verdad? Las palabras que se ha compartido en este mes, Dios me dijo que compartiera porciones de lo que mis hermanos compartieron, ¿verdad? Para ahí yo meditar y saber si estoy guiándome del Espíritu Santo. ¿Soy guiada o soy guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿O estoy siendo guiada por mi carne, por la circunstancia, por todo lo que me rodea? ¿Por quién estoy siendo guiada en mi vida, en mi caminar en el Señor? Y la primera parte que recibí fue en Lucas 4, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 14. Aleluya. Cuando Jesús principia su ministerio, amén. Lucas 4, verso 14. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Aleluya. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor, ¿verdad?, fue bautizado por Juan. Y fue bautizado, ¿verdad? Y cuando estaba saliendo de las aguas, dice que el Espíritu vino como paloma sobre Jesús. Amén. Y una voz del cielo se oyó y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a su nombre. Pero después de ahí lo llevó al desierto. El Espíritu Santo fue que lo guió al desierto. Amén. El Espíritu Santo nos guía donde podemos estar, donde nuestras vidas deben caminar. Jesús vino como uno de nosotros y Él es nuestro modelo a seguir. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, se presentan muchas situaciones en nuestras vidas que no podemos enfrentarlas, porque vamos a ser guiados por nosotros mismos y no por el Espíritu. Pero Jesús fue guiado por el Espíritu. Y dice la palabra, un detalle aquí, ¿verdad? Y se le dio el libro de Isaías. Amén. Se nos ha dado la palabra. Y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito esta profecía que se había cumplido en él. En su palabra, que es la espada del Espíritu, yo puedo encontrar en mi vida, en mi diario vivir, cómo debo caminar. Amén. Dice que Jesús halló el lugar donde estaba escrito esta profecía, aleluya. ¿Verdad? Que fue Isaías 61, del 1 al 2, lo que él compartió. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fue la guianza del Espíritu, aleluya, en la vida de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ir a Hechos 2. Bendito sea el nombre del Señor. Su presencia está en medio nuestro, aleluya. Hechos 2, vamos a leer del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, las primicias, aleluya, los frutos, estaban todos unánimes juntos, todos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo vino sobre él. Sabemos que Dios se manifestaba a través de los profetas y eran guiados por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Los siervos de Dios, Moisés, Abraham, eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Soy guiada por el Espíritu Santo de Dios. Vino la manifestación del Espíritu Santo a la iglesia, para todo pueblo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, para el pueblo gentil. Vino la promesa del Espíritu Santo. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, dijo el Señor en Joel, ¿verdad? Y esta profecía ha sido cumplida. Gloria al Señor. Y dice la palabra, bendito sea el Señor, en Efesios 1. Si hemos creído verdaderamente en el Señor, se cumple esta palabra en nosotros. Si somos del Señor, yo soy de Cristo. Yo lo creo y quiero ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. No quiero ser guiada por mis emociones, por mí misma, por mi carne. No quiero ser guiada por las ofertas que el enemigo me pone, ni por lo que el mundo me pone, sino por el Señor, por su Espíritu, aleluya. Efesios capítulo 1, verso 13, dice la palabra, 13 y 14. En Él, y está hablando de Cristo, en Él también vosotros, si has creído en Jesús, si lo has confesado con tu boca y lo has creído en tu corazón y declara al mundo que Jesús es tu Señor y tu Salvador, dice esta promesa, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta palabra de verdad que se llama Jesucristo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice el Señor a través del apóstol Pablo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Si hemos creído en Él, bendito sea tu nombre.
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aleluya. Para la alabanza de su gloria. Que seamos de Él. Que seamos guiados por ese sello del Espíritu Santo. Por esa promesa, aleluya, que ha venido a nosotros si hemos creído en Jesucristo. Si te sientes que está en dos aguas, es que no has creído en Jesús. No has creído en Él. Y Dios te invita en esta mañana que le crea a Él, a esa palabra de verdad que se llama el Evangelio verdadero de Jesucristo. Aleluya. Para que sea sellado por su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Gloria a tu nombre. Entonces, el primero de este mes, el viernes primero, el hermano Samuel compartió de la segunda parte de la identidad, ¿verdad? La identidad de Cristo. Mi identidad con Cristo. Y citó varias citas, pero quiero ir a Jeremías. Jeremías. Pero quede grabado lo que compartimos, ¿verdad? La parte primera, para que así haya un contraste y pueda entender lo que el Señor en esta mañana quiere decirte. Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 2. Gloria al Señor. Verso 1. Cuando Israel entró en apostasía, pero el Señor aquí viene palabra, dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. El Señor se ha acordado de la fidelidad de la juventud de Israel, del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En situaciones, ¿verdad?, en nuestras vidas. Dice, santo era Israel a Jehová. Primicia de tus nuevos frutos, todos los que la devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Lo que le hacían daño a Israel venía mal. Porque Israel caminaba en la santidad de Dios. Caminaba bajo la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El Señor aquí empieza a reprender al pueblo. ¿Qué maldad podemos hallar en nuestro Dios si solo Él es bueno? Y decía el hermano Stier, ¿verdad?, que es poquito a poquito que nos vamos alejando. Empieza por una pequeña porción, un desliz en mi vida. Y me voy enfriando, y me voy enfriando, y me voy alejando. Y el Espíritu Santo se contrita. Y no puede fluir porque no encuentra. Porque no se está yendo a la palabra. Porque no se está yendo a la intimidad con Dios. Y Dios nos dice que tenemos que estar pegados a Él. Caminar en el Espíritu Santo de Dios. No caminar en mi propia voluntad, en mi propia decisión. Tengo una identidad con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Eso dijeron, se quejaron. Y a veces nos quejamos en el caminar cristiano. Dice el 7, y os introduje
en tierra de abundancia, para que comience su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. La heredad de Dios. La heredad de Dios. Fuimos sellados con su Espíritu Santo. ¿Con qué lo hemos contaminado? Dios nos dio para que comiéramos de su fruto. Hermano, Dios es más y más. Dios no se detiene, Dios es infinito. ¿Sabe que el 8 volteado es un significado del infinito? Aleluya. Bendito sea el Señor. Y nuestro Dios es más y más y más. Mientras más le conocemos, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos identificamos con Él, más vamos a conocer y más nos vamos a enamorar de Dios. Y más vamos a vivir en el Espíritu. Porque Dios anhela eso de su pueblo. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, si quieres identificarte con Cristo, anda en el Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor. El hermano Estir habló el domingo 3, el peligro de apartarse. El peligro de apartarse del Señor. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor. Bendito sea el Señor. Y él citó Proverbios 4 del 10 al 15, pero primero vamos a ir a Jueces. Jueces 16. La vida de Sansón, ¿verdad? Como este siervo de Dios. A veces hablamos solamente lo malo de Sansón, pero Sansón fue guiado en parte por el Espíritu Santo de Dios. En parte, ¿verdad? Pero fue alejándose. Pero al final, Dios tuvo misericordia y lo complació. Jueces 16. Verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila, ¿verdad? Era una persona que lamentablemente esa era su debilidad, las mujeres. Si miramos al principio, se enamoró de una filistea, aunque Dios tenía propósito en esa parte, porque lo dice la palabra, que Dios se lo permitió para poder atacar el pueblo filisteo. Pero no todas veces, hermano, Dios está en el asunto. En esta parte Dios no estaba, de Dalila. Pero en la vida de creo que se llamaba Timné, una mujer filistea de Timná era ella. Quiero leerlo esa parte ahí, porque en el verso 4, 14:4 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel, ¿verdad? Aquí Dios se lo permitió, que él no era la perfecta voluntad de Dios, pero él se lo permitió para Dios glorificarse. Amén. Entonces, pero en esta parte no, en la parte de Dalila, Dios no quería que él continuara haciendo eso. Y él se enamoró.
Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Cada príncipe le iba a dar esa cantidad. El amor al dinero hace que la gente caiga en la perdición. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Empezó el juego, empezó a declararle, ¿verdad?, con mentira, pero empezó la lejanía de Dios. Eso significa eso. Las mentiras significan la lejanía de Dios, engaño. Pero ella muy sutilmente, ¿verdad? Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. No lo supo, ¿verdad? Porque él la engañó. Él no podía declarar la fuerza de él. Él no le podía decir a nadie que el Espíritu de Dios, y yo veo aquí, hermano, no es tanto que él le cortaran los cabellos, sino la desobediencia. La desobediencia es el detalle, hermano. Cuando obedecemos la voz del Espíritu Santo de Dios, nos va bien. Pero cuando obedecemos nuestra propia voz, o la voz del enemigo, que insista, que era lo que estaba pasando aquí, estaba usada por el enemigo, esta mujer, y él estaba cegado. No nos ceguemos. Puede ser otra situación en tu vida o en mi vida que me está cegando, que no me está dejando ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentira. Ella misma declara: tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme, pues ahora te ruego, cómo podrás ser atado nuevamente. Y él le dijo: si me atare fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y miren cómo el juego lo cegó a él, y viendo lo que ella hacía, que decía que los filisteos vinieran contra él no podía ver. Tengamos cuidado, hermano, de ser muy orgullosos, porque ahí está el orgullo también. El hombrerío, la prepotencia, la arrogancia está ahí, envuelta también. Bendito sea el Señor. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 jedejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Y ella las aseguró
con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ahí podemos ver, el Señor me lo trae ahora, empezó en la mano, ¿verdad? Empezó el engaño en la mano, pero ya va en la cabeza, en los cabellos de él. Está muy cerca. Así nos pasa, hermano. Empezamos con una cosita, pero sube a la cabeza, es concebido y trae muerte. El pecado de nuestra propia concupiscencia. Sube el pecado y caemos en la trampa, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros, aleluya. La promesa de Dios ha venido a la tierra para que seamos guiados por su Espíritu. Los primeros cristianos eran guiados por su Espíritu. La iglesia del Señor ahora está así como estamos, porque no estamos siendo guiados por su Espíritu Santo. No estamos siendo guiados, aleluya, por esa promesa de Dios. Y Dios quiere que despertemos, hermano. Dios quiere, aleluya, que comencemos. Bendito sea el Señor. Santo es tu nombre. Y aquí viene con palabras más persuasivas. Y así viene el enemigo con palabras más persuasivas. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Viene el enemigo con engaño. Tú me dices que me amas y no te entregas a mí. No te entregas esto a lo otro. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándola a ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Cada día, no sabemos el tiempo que pasó. Parece que fue muchos meses que duraron juntos. Puede ser años, no lo sé. Pero así comienza, hermano. Así comienza el peligro de apartarnos de nuestro Dios. Poco a poco, con engaño, con astucia del enemigo. Y aquí viene la información, la desobediencia. Porque esa es la palabra, desobedeció a Dios. No podía declarar, solamente sus padres tenían que saber, sabían lo que Dios le había dicho. Solo ellos 3. No podía haber un cuarto que lo supiera. Bendito sea el Señor. Y le descubrió pues todo su corazón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres raspado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez
Saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensaba, seguía el juego. Y a veces queremos seguir con el mismo juego del pecado, hermano. Pero llega un tiempo donde Dios se aparta, donde el Espíritu Santo se aparta, hermano. Bendito sea el Señor. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue raspado. Pasó mucho tiempo ahí. Si le creció el cabello, como declara la palabra aquí, fue que pasó mucho tiempo ahí. Y ahí sin ojo, ¿verdad? Oscuridad física. En medio de esa oscuridad física, pudo ver la luz. No lo vamos a leer, pero el Señor le dio una oportunidad. Y dice la palabra que en aquel lugar mató más personas cuando destruyó aquel edificio que lo que él mató en los 20 años que Joscoa, que fue juez de Israel. 20 años duró siendo juez de Israel, gobernando, dejándose dirigir por el Espíritu. Aunque en medio de esos 20 años falló, porque sabemos también que en un tiempo fue con una ramera. Esa era su debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Cada uno sabe cuál es la parte donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo está susurrando y te está diciendo, escucha mi voz. No sea terco, no sea como el caballo, no sea como el mulo. Dios pide de nosotros que escuchemos su voz. Que no lleguemos a esta, porque la palabra está aquí para ejemplo para nosotros. No es para los de allá afuera, sino para su iglesia. Amén. Para su iglesia. Y su iglesia tiene que identificarse con Dios. Y no podemos apartarnos del Señor. Aleluya. El domingo 10, el otro domingo, ¿verdad? Que pasó, mi hermana Ashley habló de no menospreciar lo que Dios te da. Lo que Dios nos ha dado, no podemos menospreciarlo. Bendito sea el Señor. Tenemos que darlo para Él. Tenemos que servirle a Él. Sea lo poquito que tú tengas, sírvele al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Si eres una intercesora, intercede en tu casa con todo clamor. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Podemos predicarle a otra persona. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El hermano Joselito es un hermano recién convertido. Bendito sea el Señor. Y ya tiene una persona a su lado. Gloria al Señor. Porque lo que él ha recibido, quiere que todo el mundo lo reciba. Lo que yo he recibido, lo que tú has recibido, vamos a dárselo a aquellas personas que necesitan a Cristo. Pero si estamos en nuestra propia voluntad, no podemos dar lo de Cristo. No sale la vida de Dios, porque de una vez la gente empieza a acusar. Pero para yo ser como ese, no soy ningún cristiano. Y ahí tenemos que tener cuidado. Lo que Dios me ha dado, debo ponerlo a su servicio. Ashley puso el ejemplo de David. Sabemos la historia en Samuel, ¿verdad? Dios no quería que Israel tuviera rey, que Él fuera el rey de Israel. Que el Señor sea nuestro rey, nuestro gobernante en nuestras vidas. Y Él nos ha dado su Santo Espíritu, aleluya, para Él ser el rey de nuestras vidas. David pensaba, Samuel,
que fuera el primogénito de Samuel el que iba a ser rey, porque era un hombre grande, de gran tamaño, la apariencia. Y sabemos la historia, pasaron todos los hijos de Isaí. Y por último, no le falta un hijo, el que estaba allá atrás, cuidando las ovejas, bendito sea el Señor. Pero en ese cuidado yo recibí esta parte. ¿Qué estaba haciendo David cuando estaba cuidando las ovejas? Estaba con su arpa adorando a Dios. Y el Señor le daba salmos, aleluya. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy a solas? ¿Estoy dándole adoración a Dios o le estoy dando rienda suelta a mi carne? ¿Estoy dándole lugar al deleite de mi carne? Hermano, tengamos cuidado. Vamos a adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. David adoraba al Señor. Y por eso el Señor desde ya le estaba dando la guianza del Espíritu Santo y pudo matar un oso, un león. Pudo defender las ovejas que su padre le dio que cuidara. Cuando estamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos en la intimidad con Dios, aleluya, podemos derrotar en el nombre de Jesús al enemigo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Bendito sea tu nombre, aleluya. Santo es tu nombre. El viernes mi hermana Raquel compartió y habló por uno solo. Por uno solo, aleluya. Que se levante para el Señor. Por uno solo que busque, que se encienda en fuego, aleluya, del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. No ha dado el sello. Se ha manifestado en Pentecostés el derramamiento. Y Pablo le hablaba a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Avivemos el fuego, aleluya, del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos cansemos de adorar al Señor, de bendecir su nombre, aleluya. Y ella, ¿verdad?, habló en Génesis 5. Quiero compartir esta parte. Gloria al Señor. Génesis 6 fue, pero voy a leer Génesis 5 primero. Gloria a Jesús. Ella también habló en Génesis 3, pero esta parte es la que el Señor quiere enfatizar. Gloria a Jesús. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc significa consagrado. Él fue un siervo consagrado, uno solo en ese tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver el verso 6, aleluya, capítulo 6, perdón, verso 8, dice la palabra. No voy a leer el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. En ese tiempo, hermano, en el tiempo que Enoc vivía, era uno solo. Bendito sea el Señor. Y dice que caminó con Dios. ¿Estoy caminando con Dios? ¿Estoy caminando en el Espíritu Santo? ¿O en qué estoy caminando?
Era la maldad tan grande que Dios, aleluya, encontró después que no fue traspuesto, fue llevado, un arrebatamiento como nosotros esperamos, un arrebatamiento del Señor, aleluya. Pero dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Otro hombre, uno. Santo es el Señor. Uno marca la diferencia, hermano. Podemos ser la diferencia en nuestra casa, en el trabajo, en nuestro vecindario, donde quiera que estemos. Podemos marcar la diferencia, bendito sea el Señor. Santo es tu nombre, Señor. Y dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, bendito sea el Señor. La palabra perfecto era maduro, una persona entendida. Sabemos los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos, ¿verdad?, de muchas situaciones, de mucha dificultad, tiempos proféticos donde la palabra de Dios se está cumpliendo, bendito sea el Señor. Que nos toca a nosotros, la iglesia de Dios, este remanente que está aquí, porque la iglesia del Señor está sobre la faz de la tierra, en todo el continente hay un remanente fiel al Señor. Que nosotros seamos parte de ese remanente fiel al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Que así como Noé, como Enoc, caminó con Dios y fue guardado Noé y su familia en el arca. Somos guardados por el Señor de toda destrucción. Por último, 1 Corintios, capítulo 6. Aleluya. Santo es tu nombre, Jehová. Tú eres grande y poderoso, Jesús. 1 Corintios 6, verso 19. Dice la palabra: gracias, Jesús. Santo es tu nombre. Verso 19 dice: oh, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos ignorantes que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 2: todas las cosas me son lícitas. Todos me es lícito, mas no todas convienen. Amén. No todas convienen, hermano. No todo lo que está en las redes sociales conviene. Solo lo de Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aleluya. Pablo caminaba en el Espíritu. No me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea el Señor. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aleluya. Qué privilegio, hermano. Somos del Señor, somos guiados por su Santo Espíritu. Todo va a ser destruido. Como cantábamos esa canción, todo es nada ante nuestro Dios. Todo es nada, aleluya.
seamos para Él. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aleluya. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Santo. Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. De ningún modo. Y no solamente aquí quiere decir ramera con una mujer. Cualquier cosa puede ser una ramera cuando yo estoy fornicando en vez de darle el tiempo a Dios. Amén. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, aleluya, un espíritu es con él. Santo es tu nombre, Señor. Huid de la fornicación, como lo hizo José, que huyó de la mujer de Potifar. Él prefirió huir que quedarse en el acto del pecado. Cualquier otro pecado en el hombre que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado muy grande para Dios, la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, aleluya, por un precio muy caro, hermano. Nuestro Señor Jesucristo vino como uno de nosotros. Él cumplió toda justicia, fue a las aguas. Juan no quería bautizar a Jesús, pero Jesús le declaró, es necesario que cumplamos toda justicia, aleluya. Es necesario, hermano, que caminemos en justicia de Dios, no en la nuestra. La nuestra es como trapo de inmundicia, pero la de Cristo es verdadera, aleluya. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién pertenece? Soy guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿O por qué? Dios quiere que seamos guiados por su Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, por tu palabra.